Recordando la parte anterior, después del accidente en las escaleras, Charlotte y Emma se habían distanciado. Tanto así que Emma no quería regresar a casa con Charlotte. Aunque ambas deseaban solucionar el problema, Emma, consciente de que se había excedido con su hermana, quería disculparse, pero no sabía cómo hacerlo. Fue entonces cuando Akihito le propuso una idea que ella aceptó con alegría, antes de quedarse profundamente dormida. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Al día siguiente, Charlotte se encontraba en la entrada del apartamento de Akihito, disculpándose por haberle dejado a Emma la noche anterior. Sin embargo, él le restó importancia al asunto. Mientras caminaban hacia el interior, Akihito le informó que Emma estaba en su habitación jugando en ese momento. Charlotte, con cierto nerviosismo, preguntó si no estaba causando problemas, a lo que él respondió con una sonrisa, asegurándole que Emma había estado comportándose como siempre. Charlotte suspiró aliviada, pero su expresión se tornó melancólica. Con voz apagada, preguntó a Akihito si creía que Emma la perdonaría. Viendo la preocupación reflejada en su rostro, él intentó tranquilizarla, asegurándole que no tenía por qué angustiarse. Sin embargo, Charlotte lo contradijo de inmediato, argumentando que era evidente que Emma la odiaba. Nuestro protagonista, desesperado por hacerla entender, negó con firmeza esa idea y trató de explicarle que no era así. Finalmente, le instó, por el momento, intentara hablar con Emma. Mientras abría la puerta que daba a la sala, Akihito no pudo evitar preguntarse si los padres de Charlotte se habían preocupado por el hecho de que Emma pasara la noche en casa de otra persona. También se cuestionó si ellos siquiera estaban en el mismo apartamento, ya que nunca los había visto. Sumido en sus pensamientos, Akihito se quedó en silencio por un momento, lo que llamó la atención de Charlotte. Intrigada, ella le preguntó qué sucedía. Él, intentando evadir la explicación, respondió con una excusa vaga, mencionando que solo estaba pensando en la posibilidad de que Emma hubiera decidido quedarse en su casa. Charlotte bajó la mirada y, con un tono de tristeza, afirmó que era evidente que Emma prefería quedarse en otro lugar porque la odiaba y no quería estar con ella. Nuestro protagonista observó la escena en silencio y se dio cuenta de que, cuanto más pasaba los minutos, más se hundía Charlotte en su tristeza. Al entrar a la sala, Charlotte miró alrededor y notó que su hermana no estaba presente. Akihito, con calma, le explicó que Emma estaba en su habitación y que quería hablar con ella. Sin embargo, Charlotte apenas escuchó sus palabras, enfocándose en el gesto de Akihito al invitarla a pasar. En ese momento, un pensamiento inesperado cruzó su mente. De pronto, comenzó a considerar la posibilidad de que él la hubiera invitado con segundas intenciones, imaginando la escena de ambos en el futón. Su rostro se tiñó de rojo, y antes de que pudiera controlar sus nervios, Akihito notó su expresión y le preguntó, inquieto, en qué estaba pensando. Presionada por la situación, Charlotte entró en pánico y empezó a hablar rápidamente, balbuceando que, después de todo, él seguía siendo un chico y que, tras lo que había visto el día anterior, quizás sintiera ciertas necesidades. Argumentó que ni siquiera estaban saliendo aún y que no podían hacer esas cosas, además de que Emma estaba cerca y, para colmo, ella misma no estaba preparada. Todo aquello lo dijo en un susurro apresurado, apenas tomando aire entre palabras. Akihito, visiblemente desconcertado, se apresuró a aclarar que no era lo que ella estaba pensando. Le aseguró que solo iban a hablar y que no tenía por qué asustarse. Al escuchar eso, Charlotte se cubrió la boca con las manos, completamente alterada, y con los ojos muy abiertos le preguntó si había dicho todo aquello en voz alta. El protagonista asintió, confirmando que había oído. Charlotte, roja de vergüenza, le rogó que olvidara todo lo que acababa de decir. Akihito intentó calmarla, asegurándole que no se preocupara demasiado y que, para ser honesto, ni siquiera había logrado entender bien todo lo que había dicho. Intentó disimular la enorme curiosidad que le provocaban las palabras de Charlotte y sin más, abrió la puerta. Se encontró de frente con Emma. En ese instante, Akihito le hizo una señal a Emma y ella tocó uno de los bloques que tenía detrás. Los bloques cayeron en secuencia, formando una palabra, disculpa. Charlotte, sorprendida, preguntó a Akihito si él era el responsable. Akihito negó con la cabeza,
explicando que solo había sugerido la idea, todo el mérito era de Emma, que lo había ejecutado sola. Charlotte se agachó para tomar uno de los bloques y comentó que sabía que a Emma no le gustaba acomodarlos. Era la parte que más odiaba del juego y, aún así, la pequeña lo había hecho, solo para disculparse con ella. «Soy una persona horrible», dijo Charlotte. Akihito, al oírla, le preguntó por qué decía eso. Ella le explicó que todo lo ocurrido había sido por su culpa. Añadió que solo había estado pensando en no causarle problemas a él y que, al final, no se había puesto a pensar en los sentimientos de Emma. No solo eso, sino que le había levantado la voz y la había asustado. Y, a pesar de todo su error, había sido Emma quien había terminado disculpándose, cuando no tenía la culpa. Akihito la miró con amabilidad y le dijo que estaba equivocada. Agregó que no sabía exactamente lo que había pasado, pero de lo que sí estaba seguro era de que ella se estaba esforzando mucho para criar bien a Emma. Y eso era algo que incluso la misma Emma entendía. En ese momento, Akihito le preguntó a Emma si eso era verdad, a lo que la pequeña respondió afirmativamente. Akihito continuó, diciéndole a Charlotte que, como veía, Emma también comprendía sus intenciones. Por eso había sido ella quien se había disculpado. Le contó que Emma se había esforzado mucho, que incluso los bloques se le habían caído varias veces, pero que había vuelto a empezar una y otra vez. Y todo porque quería disculparse con ella. Con esto en mente, Charlotte extendió su mano hacia Emma, quien se aferró a Akihito. Fue entonces cuando Charlotte se disculpó con Emma. Le prometió que, de ahora en adelante, pensaría más en ella y le pidió que la perdonara. Emma, al escucharla, se lanzó inmediatamente a abrazar a su hermana, pidiéndole perdón también. Para Akihito, era una escena conmovedora. Al final, Charlotte le agradeció a Akihito, pues gracias a él había logrado reconciliarse con su pequeña hermana. Sin embargo, nuestro protagonista restó importancia a su papel, asegurando que en realidad no había hecho nada. Después de todo, ellas eran tan unidas que, tarde o temprano, habrían encontrado la manera de solucionar sus diferencias por sí mismas. Charlotte, impresionada, comentó que la idea de los dominós había sido maravillosa y que, sin duda, fue un gesto muy llamativo. Akihito sonrió y aclaró que el verdadero mérito no era suyo, sino de Emma, quien se había esforzado en cada detalle para hacer todo posible. Ante sus palabras, Charlotte soltó una pequeña risita y, con cariño, le dijo a su hermana que, al parecer, había encontrado un hermano mayor fabuloso. Emma, con una sonrisa de orgullo, asintió con entusiasmo. Charlotte continuó murmurando, esta vez con un leve sonrojo, que Akihito era una persona muy amable. En ese momento, Emma se lanzó hacia él y se acurrucó contra su pecho. Al ver la escena, Charlotte comentó que, al parecer, Akihito era todo un seductor. Akihito, que no había escuchado bien, le preguntó a Charlotte qué había dicho. Emma intentó repetir sus palabras, pero Charlotte la detuvo, argumentando que no podía decir eso. Desviando el tema, Charlotte mencionó que aún no le había agradecido por todo lo que había hecho por ellas. Nuestro protagonista respondió que no debía preocuparse, pero Charlotte insistió, alegando que la había ayudado muchísimo. Él no sabía cómo disuadirla. Charlotte, con insistencia, le preguntó si había algo que pudiera hacer por él. Akihito, ante su insistencia, estaba a punto de responder, pero Charlotte, en voz baja, dijo algo más e inmediatamente comenzó a acercarse a él, sonrojada, mientras Akihito no entendía lo que sucedía. De repente, Charlotte besó su mejilla. Akihito quedó desconcertado, mientras Charlotte no podía ocultar su vergüenza. Él le preguntó qué había sido eso. Ella, nerviosa, respondió que era una forma de agradecimiento, un deseo de que siguieran llevándose bien, aunque, pensándolo mejor, no lo sentía como un agradecimiento. Akihito, nervioso, afirmó que aquello lo había hecho feliz. Charlotte, abrumada por el nerviosismo, se levantó de golpe, diciendo que tenía que irse. Añadió que era la primera vez que hacía algo así y se sentía muy avergonzada. Salió rápidamente del lugar mientras Emma pataleaba, ya que ella también quería hacer lo mismo con su Onichan. Acto seguido, Akihito solo escuchó el cierre de la puerta. No sabía cómo reaccionar, estaba sonrojado, tocándose la mejilla que Charlotte había besado momentos antes. Por otro lado, Charlotte corría con su hermana en brazos, sonrojada y sin poder creer lo que había hecho.
Al día siguiente, Akihito alimentaba a Emma con entusiasmo, y ella comía felizmente mientras Charlotte observaba la escena con atención, señalando que parecía que a Akihito le encantaba consentirla. Él confirmó su percepción, diciendo que Emma le parecía muy adorable. Sin embargo, en ese instante se generó un silencio incómodo entre Charlotte y Akihito. Era evidente que la acción de Charlotte el día anterior había creado una sensación de incomodidad entre ellos dos. Intentando disipar la incomodidad del momento, Akihito mencionó que, al parecer, Emma comenzaría en el jardín de niños al día siguiente. Charlotte, algo tensa, le respondió que sí y le explicó que se trataba de una guardería destinada a niños extranjeros. Fue en ese momento que Akihito recordó que su fiesta de bienvenida en el curso se había aplazado mucho. Argumentó que, como Emma estaría en la guardería al día siguiente, el aula por fin podría celebrarla. Ante esto, Charlotte comentó que no estaba segura del todo. Explicó que Emma solía hacer bastantes berrinches, incluso en guarderías de su país, por lo que no estaba segura si ella se quedaría así no más. Agregó que realmente no quería obligarla, quería que se sintiera cómoda. Akihito comentó que, en ese caso, no se podía hacer nada, ya que todo dependía de Emma. Él comentó que, en ese caso, se lo comentaría a Akira, pero le aclaró que, al final de cuentas, era decisión de Charlotte y la fiesta no era obligatoria. Charlotte entonces le agradeció antes de ir a fregar los trastes. Después de que ésta se retirara a su apartamento, Akihito, al mirar la mesa, se dio cuenta de que incluso Charlotte le había preparado unos onigiris para que cenara. También notó que le había dejado una nota que decía que no debía esforzarse demasiado. Ante esto, Akihito, teniendo todo resuelto, empezó a estudiar. Al siguiente día, Emma felizmente le preguntaba a Akihito cómo le quedaba el uniforme. Este le respondió que le quedaba muy lindo, a lo que Emma, felizmente, saltó a sus brazos. Charlotte, en tono de broma, comentó que de esa manera Akihito parecía ser su padre. Esto tomó por sorpresa a Akihito, y fue en ese momento que Charlotte, avergonzada, aclaró que no estaba tratando de decirlo de una manera extraña, solo quería decir que se veían tiernos juntos. Acto seguido, Akihito comentó que, al parecer, Emma tenía deseos de ir al jardín. Charlotte respondió dudosa, puesto que a partir de ahí comenzaría lo más difícil. Instantes después, en la sala, Akihito intentaba calmar a Emma, quien tenía mucha hambre, mientras Charlotte se encargaba de preparar el desayuno. No pasó mucho tiempo antes de que Akihito, satisfecho, elogiara lo deliciosa que estaba la comida. Esto hizo feliz a Charlotte. Él, por su parte, le agradeció, pero ella rápidamente lo negó, argumentando que él siempre las estaba ayudando. Después de eso, un silencio volvió a formarse entre ambos. Al parecer, los recuerdos de aquel momento regresaban a sus mentes, haciendo que la tensión surgiera repentinamente. En un intento de desviar la atención, Akihito trató de decirle algo a Emma, pero al mirarla, notó que dormía plácidamente. Se disculpó de inmediato con Charlotte, sabiendo lo mucho que le había costado despertarla. Aunque Charlotte le aseguró que no era su culpa, Akihito insistió en que la despertaría rápidamente. Charlotte le advirtió que, incluso si era él quien la despertaba, un despertar brusco podría enojar a Emma. Akihito intentó despertarla con suavidad, pinchándole la mejilla. La pequeña, aún dormida, agarró su mano y la apretó con fuerza. Fue entonces cuando el protagonista sacó su celular y reprodujo un sonido cerca del oído de Emma. Charlotte, curiosa, preguntó si se trataba del maullido de un gato. El sonido, a bajo volumen, llegó al oído de Emma. La niña abrió los ojos, preguntándose dónde estaba el gato. El protagonista le mostró el celular y ella sonrió al ver las imágenes de los gatitos. Charlotte, asombrada por la técnica, no podía creer que la hubiera despertado con esa táctica. Comentó que lo intentaría al día siguiente, pero el protagonista, con una sonrisa, le dijo que lamentaba desilusionarla, pero que dudaba que funcionara siempre. Después de eso, Charlotte le indicó a Emma que ya era hora de irse. Emma, curiosa, preguntó a dónde se dirigían. Akihito intervino y explicó que irían a la guardería. Emma, con un brillo en los ojos, le preguntó si él también las acompañaría. El protagonista se disculpó, explicándole que no podría ir con ellas, lo que provocó un puchero en el rostro de Emma. Charlotte, para animarla, le aseguró que ella sí la acompañaría.
Tras despedirse de Akihito, las dos salieron. Él las despidió con la mano y, rápidamente, decidió aprovechar el tiempo restante para estudiar un poco antes de ir a la escuela. Mientras repasaba sus apuntes, deseaba en su interior que a Emma le gustara la guardería. Instantes después, en la escuela, mientras almorzaban, Akira comentó que Akihito parecía estar de muy buen humor últimamente. Sorprendido, Akihito le preguntó si realmente era así, a lo que Akira respondió que se veía bastante tranquilo y que se le notaba en la expresión. Nuestro protagonista dudó de sus palabras y continuó comiendo, pero Akira, curioso, le preguntó si acaso su cambio de ánimo tenía que ver con su familia. Al escuchar esto, Akihito se tensó de inmediato y su rostro empalideció. Akira, notando su reacción, negó rápidamente y se disculpó por haber mencionado el tema, asegurando que probablemente no era por eso. Akihito respondió que no era necesario que se disculpara, ya que, de todas formas, ellos nunca se comunicarían con él. Cambiando de tema, Akira le preguntó si no había pensado en volver a jugar fútbol y añadió que le gustaría que al menos jugara una vez con él. Sin embargo, nuestro protagonista, visiblemente molesto, le recordó que ya le había dicho que no quería volver a hablar del tema. Aseguró que ya no tenía ese derecho. Ante esto, Akira, un poco alterado, replicó que él era el único que pensaba así. Akihito negó, argumentando que él también lo había visto. ¿Acaso no se había dado cuenta de la reacción de los demás? Añadió que, además, él había sido quien les había quitado el derecho al fútbol a todos, por lo que no tenía cara para regresar y decir que quería jugar de nuevo. Ante esto, Akira, un poco alterado, respondió que no había sido su culpa. Akihito negó con firmeza y replicó que sí lo era. Agregó que, si él no hubiera estado allí, nada de eso habría ocurrido. El rostro de nuestro protagonista delataba su enorme incomodidad con el tema. Sin embargo, rápidamente forzó una sonrisa y le dijo a Akira que era mejor hablar de otra cosa. Sin perder tiempo, mencionó algo que, según él, era más importante. Le preguntó si le iba bien con los exámenes. En ese momento, Akira casi se atragantó con su bebida. Estuvo a punto de soltarle una grosería a su amigo mientras le reclamaba. ¿Por qué rayos sacas ese tema ahora? Su reacción le dejó claro a Akihito que, en realidad, ni siquiera sabía que al día siguiente tenían un examen. Por otro lado, Akira intentó fingir confianza y comentó que estaría bien, aunque su mano temblorosa delataba que ni él mismo creía en sus propias palabras. Akihito, al ver su reacción, comentó que era evidente que no había estudiado nada. Como buen amigo, agregó que le pasaría sus apuntes para que al menos no reprobara el examen. Ante esto, Akira, completamente convencido, respondió con orgullo que no esperaba menos de su mejor amigo. El protagonista, sintiendo su agarre entusiasta, le pidió que se calmara, argumentando que últimamente se había ganado la fama de parecer demasiado afectuoso y que bateaba para todos los equipos. Esto sorprendió a Akira, quien preguntó si acaso se estaba volviendo popular por ese tipo de cosas. Nuestro protagonista le respondió que no realmente, pero que sí era demasiado intenso. Fue en ese momento que Akira comentó que sus famosas insistencias no funcionaban en Charlotte. Esta se negaba a todas sus invitaciones. Nuestro protagonista mencionó que ella estaba ocupada con su hermana. Sin embargo, Akira lo negó, argumentando que posiblemente no se trataba solo de eso. Charlotte parecía tener un novio, lo que explicaba su indiferencia. Notaba que últimamente se comportaba de manera diferente. Nuestro protagonista le preguntó qué estaba diciendo, ya que no hacía mucho que ella se había transferido y, en tan poco tiempo, no tenía argumentos para hacer ese tipo de comentarios. Akira opinó que no lo creía. Agregó que, por su forma de actuar, era evidente que le gustaba a alguien. Nuestro protagonista le preguntó si realmente pensaba eso. Aunque se mostraba nervioso, rápidamente recogió sus cosas y comentó que debían dejar de hablar del tema, ya que, por más que lo discutieran, no llegarían a una conclusión. Instantes más tarde, mientras regresaban de la cafetería, Akihito aprovechó para comentarle a Akira que todavía no le habían organizado la fiesta de bienvenida a Charlotte. Sugirió que podrían aprovechar el final de los exámenes para hacerla. Akira asintió, argumentando que era una buena idea ya que así todos podrían participar. Akihito añadió que, aunque parecía obvio, debía hablar primero con Charlotte para confirmar su aprobación antes de organizar cualquier cosa, pues no querían presionarla.
Akira respondió afirmativamente y comentó que tendría cuidado con ese detalle. El protagonista sonrió antes de darle las gracias, gesto que despertó la curiosidad de Akira. ¿Por qué me agradeces?, preguntó este último. Akihito, visiblemente incómodo, respondió evasivamente, nada importante, solo lo dije sin pensar. Acto seguido, apuró el paso instándole a subir rápidamente al aula. Subieron las escaleras que daban al pasillo de su aula cuando un murmullo captó su atención. Al acercarse, vieron una discusión frente a Charlotte. Dos chicos se enfrentaban acaloradamente, debatiendo quién de los dos la había invitado primero. Charlotte intentaba detenerlos, pero la tensión seguía creciendo. Eran un chico de su aula y otro de un curso superior, quienes discutían por Charlotte. Ella, por su parte, intentaba calmar la situación sin éxito, ya que ni siquiera la escuchaban. Las chicas del aula estaban asustadas, pues la discusión parecía a punto de terminar en pelea. Akihito notó lágrimas en los ojos de Charlotte, y Akira estuvo a punto de intervenir cuando, de repente, Akihito se interpuso entre los dos chicos. Los agarró fuertemente de las manos y les preguntó con enojo qué estaban haciendo. Su mirada era intensa y su agarre, firme, lo que hizo que los chicos gritaran de dolor, pidiéndole que lo soltara. Akihito les preguntó qué estaban haciendo, intimidando y asustando a las chicas de esa manera. Les cuestionó para qué venían a la escuela si ese era su comportamiento. Ante el rostro enojado de Akihito, los chicos se asustaron e intentaron calmarlo, argumentando que se habían dejado llevar un poco y que no había necesidad de mirarlos de esa forma. Dijeron que solo era una broma. Sin embargo, Akihito pensó para sí que no tenía nada de gracioso, especialmente después de ver a Charlotte asustada. En ese momento, Akira le dio una palmada en la cabeza a Akihito y le preguntó por qué él también se alteraba tanto. Le recordó que no podía perder los estribos de esa manera. Ante la intervención de Akira, Akihito se calmó y, dirigiéndose a los alumnos del curso superior, les informó que debían retirarse, ya que la hora de descanso había terminado. Los chicos obedecieron y se disculparon con él por el alboroto. Molesto, Akihito rechazó sus disculpas, argumentando que, en lugar de pedírselas a él, debían disculparse con Charlotte y las demás chicas por su comportamiento inapropiado. Así lo hicieron. Los chicos se retiraron y los demás tomaron asiento. Por otro lado, Akira se quedó un momento mirando a Akihito, preguntándose por qué se había alterado tanto. Le parecía extraño. Akihito, al notar su mirada, le preguntó si algo le pasaba. Akira negó con la cabeza, pero con cierta tristeza, como si se hubiera dado cuenta de algo que prefería no mencionar. Akihito estaba a punto de preguntarle algo cuando Charlotte llamó su atención. Con un poco de nerviosismo, le agradeció de manera formal por su ayuda y luego se retiró rápidamente. El protagonista se quedó confundido por su reacción y pensó que quizás su actitud anterior la había asustado. Tal vez ella quería mantener distancia porque él le causaba temor. De hecho, durante el resto del día escolar, Charlotte no lo miró ni una vez a los ojos. Sin embargo, al llegar a casa, Charlotte actuó de manera completamente opuesta, estaba extrañamente pegada a él, mirándolo fijamente. Akihito, desconcertado, se preguntaba qué le pasaba. No lograba entender a Charlotte. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Carlos Condori, Alexis Cabrera, Rexy, Javier Otero, Sebastián Pérez y Rubén Fragoso por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.